Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Paz a ustedes. Una vez más, bienvenidos. Gracias una vez más también por estar observando este video, viéndolo. Eh, es para mí realmente justo y un honor que ustedes este, acudan a este video para tomar un poquito de alguna manera de una idea de cómo va a tratar la escuela sabática, porque a fin de cuentas no estamos dando la escuela sabática. Me decían en la semana algunos hermanos que lo vieron, dice, es que hermano, fueron 38 minutos, fue mucho tiempo, lo que queremos ver es el resumen. Sí, pero también di la introducción, así que les aviso que, bueno, esta vez no va a ser tan largo, ya que vamos a ver solamente lo que es la lección. Pero vamos a empezar. Miren, la escuela sabática está muy interesante, ¿sí? Porque habla de transformar, ¿sí? Transformar, y me quedó un poquito muy separado, ¿sí? ¿Sí? Y renovar. Y son dos cosas que aunque parecen ser lo mismo, no son lo mismo. Transformar y renovar. Transformar es cambiar de un estado hacia otro y renovar es que ese estado se mejore, sea donde uno esté, tenga que ver, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. La escritura, la palabra de Dios nos va a ilustrar mucho acerca de esto. Ustedes conocen el evangelio, perdón, el libro de la carta que escribe Pablo a los hermanos. Y le dice de la siguiente manera, en el capítulo 12, verso 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos está hablando acerca de eso, de transformarse y renovarse. O sea, no basta con quedarnos en donde estábamos, sino ser diferentes o cambiar nuestra forma y entonces de aquí renovarse, ir evolucionando, cambiando, creciendo, fortaleciendo, etcétera. Todas estas cosas que entendemos por ahí. Es la lección número 2. Ese es el pasaje. Y bueno, el enfoque, el énfasis de esta lección va a ser crecer es ser transformados. ¿Sí? Y ya tenemos el verso que es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? El objetivo de esta escuela sabática, ¿cuál es? Bueno, es apreciar cómo el seguimiento de Cristo inicia y continúa con la permanente renovación del entendimiento, es decir, con la reconfiguración de los paradigmas de la vida conforme a la visión de Cristo. Recuerden que siempre nuestro objetivo preguntamos, ¿qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Eso es lo que preguntamos en cada uno de los objetivos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apreciar cómo el seguimiento de Cristo inicia y continúa con la permanente renovación del entendimiento. O sea, ¿qué vamos a hacer? Apreciar cómo el seguimiento de Cristo inicia y continúa. ¿Cómo? Con la permanente renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para reconfigurar los paradigmas de la vida conforme a la visión de Cristo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, es apreciar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Renovando. ¿Para qué? Para renovar. ¿Cómo? Con la reconfiguración. Eso es lo que vamos a hacer. Ya nada más usted complételo ahí en su casita. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a apreciar, hermanos. Vamos a apreciar cómo el seguimiento de Cristo inicia y continúa. ¿Para qué? Para renovar el entendimiento. ¿Cómo? Con la reconfiguración de los paradigmas de la vida conforme a la visión de Cristo. Se utiliza mucho en el mundo de la teología y en algunas otras partes ahora. Ya no se trata de destruir, sino de deconstruir. ¿Qué quiere decir volver a hacer o construir de otra manera? Para que así nuestro entendimiento vaya comprendiendo muchas cosas que tal vez no teníamos como entendidas. Miren, un ejemplo de deconstruir es volver a construir lo que teníamos como concepto, por ejemplo, de la historia. Vamos a hablar de lo que fue Zapata y lo que fue Villa. Lo que nos enseñaron en la escuela fue que ellos son próceres de la patria y que nos ayudaron para adquirir lo que es la Revolución de México.
¿sí? Lo que no nos enseñaron y que hay que deconstruir, o sea, volver a construir, es que había saqueos por parte de ellos. Violaban mujeres, etcétera. No tanto que lo hiciera Villa, ni Zapata, sino todos los hombres que iban ahí. O sea, buenos, 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 totalmente buenos no eran. La misión que tenían era buena, pero pues, a la larga iban haciendo cosas que no debían. Esto es deconstruir. Voy a hacer una construcción de algo ya más amplio, ya más conocido, mejor conocido, con una mejor observación, ¿sí? No vamos a juzgar a esos hombres por lo que hicieron, sino lo que vamos a decir es que también lo hicieron y nuestra forma de comprender la verdad o histórica va a ser otra total. Es lo que está pensando hoy, reconstruir el presidente que este 10 de abril vamos a renovar o revocar, más bien a revocar o a confirmar su mandato. ¿Y cuál quieren tener? Bien, ahora, debo decir, no vamos a hablar porque no es política aquí. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Así que miren, este es el asunto. Miren, hermano, les voy a decir esto. Este, para que el discípulo pueda continuar su crecimiento, hay que ver una cosa muy importante. Él tiene que transformarse, tiene que, de alguna manera, crecer o renovarse. Miren, hay una palabra para esta renovación y esta palabra es la palabra metamorfo. Metamorfosis. La palabra metamorfosis, ¿sí? Meta es el fin, el objetivo, y morfos es cambio, ¿sí? Fin, objetivo, etcétera. Y morfos, cambios, formas, morfo, una forma. Y esto quiere decir que la meta es cambiar. La meta es cambiar. Eso es lo que es la palabra metamorfosis. También se utiliza alguna palabra, otras palabras que van junto a ellas. Pero esos cambios vienen de hacer cambios de nuestros paradigmas, de lo que creemos, de los modelos que tenemos, las ideas, las visiones, las prioridades, etcétera. Todos van a ser cambiados, van a ser removidos y van a ser reemplazados por los nuevos paradigmas que nos da el reino de Dios. Entonces, la metamorfosis es cambiarnos de un lugar, de una forma de pensar, de una forma de actuar hacia otra. En este caso, ¿sí? Nuestra forma de pensar podría ser para un pecador es cambiar de donde vive o donde está con las ideas y los pensamientos del mundo a los del reino de Dios. ¿Cómo piensan en el mundo? ¿Cómo se da en el reino? Miren, un asunto muy importante que ustedes vean esto. Por ejemplo, el libro de Daniel dice que el rey Nabucodonosor llevó a jóvenes para que los enseñaran la letra de los caldeos. Entonces, él lo que quería era cambiar sus mentes. Obviamente, todos entendemos y sabemos por la historia que vemos, conocemos de la palabra, es que Daniel no quiso. Daniel mantúvose fiel, aunque incluso se dan cuenta, les cambiaron los nombres: Belsasar, Ananías, Mesadras, Mesach y Abednego. Bueno, es el mismo, ¿verdad? Azarías, de Belsasar, Azarías, ya sea mis ébolas. Usted sabe los nombres, ok. Entonces, esos, incluso hasta los nombres les cambiaron para que ellos tuvieran la mentalidad, pero Daniel, no, Daniel siempre se llamó Daniel, y al igual que sus amigos, aunque sí les decía sus nombres babilónicos, pero la idea era no ser cambiados ahí. Pues esa era la idea más o menos de lo que hacía él. Esto pasa aquí en el reino. La metamorfosis es cambiar de un lugar hacia otro, renovando, cambiando, transformando. ¿Sí? Todo esto es lo que. Entonces, el evangelio, en el evangelio, hermanos, desde la perspectiva del evangelio, el creyente va a abarcar una comprensión, va a reconfigurar su vida, ¿sí? Y como resultado de eso va a lograr su cambio, va a trasladarse de uno a otro. Dice la escritura primera de Corintios 2:16 que por nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. O sea, lo que piensa, lo que él siente, lo que él trae, lo que tenemos. Ahora, vean ustedes, esto no significa que ya que estamos aquí vamos a vivir en un mundo extraterrestre, en un lugar apartado. No, no. Seguimos en el mundo, pero ¿qué es lo que cambió? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambió? Nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos, porque dice que tenemos la mente de Cristo, nuestros pensamientos fueron transformados, fueron cambiados. De manera, hermanos, que la transformación que experimenta el cristiano viene a ser la plena identificación con los intereses de Dios sobre, sobre una, sobre una restauración y bendición que alcance a todos los seres humanos. Dios lo que quiere es eso, que todos seamos cambiados, todos seamos transformados.
Por eso quiere que cambie de dónde. En donde tiene que cambiarse en nuestra mente, hermano. En nuestra mente. ¿Sí? Miren, hermano, por ejemplo, yo no sé dibujar, pero ustedes me van a perdonar. ¿Sí? Aquí tenemos a una persona. Tiene su ojito, tiene su cuerpo, obviamente ya se me cuento que no sé. Bueno, esta persona, ¿sí? Sus pelitos como los míos, pocos, ¿verdad? Pocos. Y esta persona tiene una forma de pensar que le da el... Cuando conoce a Cristo, entonces tiene la mente, empieza a adquirir la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que hace entonces? Esta transformación es lo que les digo. Esta persona tiene que cambiar. Va a cambiar su mente. Si él cambia su mente, entonces voluntad, que es aquí su corazón, creo que está del otro lado, este va a cambiar. Mientras no tenga su mente que cambiar transformada, su corazón no va a cambiar, porque el corazón es el asentamiento de las voluntades. Vamos, mire, para que me entiendan. Si una persona tiene un vicio, vamos a decirlo, del cigarro, y él sigue fumando feliz, pero llega un doctor y le dice, si tú sigues fumando, te va a dar cáncer de garganta, de pulmón o mínimo una enfisema pulmonar y te puedes morir. Esto llega a su mente, pero no va a cambiar mientras no descienda aquí a su voluntad, a su corazón. Cuando él tosa, la primera que tosa, ay, ahora sí tengo que cambiar. Entonces va a cambiar, va a transformarse. Este es exactamente lo que hace el Evangelio. Transformar aquí. Asimismo, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, para que aprendamos lo que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Eh? Entonces ahí miren, el llamado a la renovación que hace el Evangelio de Jesús, miren hermano, no está dirigido solamente a los más pecadores, al mundo, a estos pecados, ¿sí? Sino está dirigida incluso, hermanos, a los que están ya aquí en el reino, a los cristianos, vamos a decirlo así, del pensamiento que tengan. Va dirigida a fariseos, va dirigida a cristianos, no solamente a pecadores, sino también a nosotros. Porque la transformación, hermanos, no es un suceso único. Este no es un suceso único, sino es un proceso. El cambio es un proceso. Usted conoce, por ejemplo, las mariposas. ¿Sí? Las mariposas no cambian de un día a otro, sino llevan un proceso. Lo que es el gusanito, busca un lugar y empieza a tejer su capullo. Ya lo teje y ahí se mete y ahí se queda. Y al paso de los días, por dentro se va a transformar. Cuando se transforma bien ya por dentro, entonces rompe el capullo, se abre y sale. Entonces ya sale transformado este proceso. No se dio en un momento, sino fue un proceso. Ese es exactamente lo que es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio de Dios es ese proceso. Esta buena noticia de que Cristo nos ama, de que ha muerto por nosotros, ¿sí? Va a tener que hacer un cambio en nuestra conciencia. Y tenemos que presentar frutos de arrepentimiento. Miren, entonces no se trata nada más de decir yo hago o dejo de hacer, sino se trata más bien no se trata de dejar de hacer, sino de hacer. Ahorita lo vamos a ver en el análisis. Cierro esto de la narración diciéndoles que entonces, esta buena noticia trae para nosotros esta transformación y los que hemos cambiado, ¿sí? Los que hemos sido transformados, ya sea que estemos aquí o aquí, vamos a tener que dar fruto. Se tiene que ver que estamos cambiando. Y a veces pensamos que cambiar es, ahora sí ya voy al culto, ahora sí hago esto, ahora sí lo hago lo otro, y no siempre. Ahorita lo vamos a ver también aquí no me quiero adelantar, voy a ir en el proceso. Vamos a ir en el proceso. Entonces, en verdad, este llamamiento del Evangelio nunca puede aceptar una simulación. Siempre va a tener que ser cosas que son reales, no simulaciones. No es simular, hermanos. Es hacer cambios reales, hacer cambios verdaderos. Y no es quererle a dar a Dios el lugar, decir, ay, sí, para que Dios esté contento conmigo. No, hermano, porque Dios siempre ha estado feliz con nosotros. Nosotros somos los que nos hemos alejado de Él. Nosotros hemos cambiado la mente y nos hemos retirado hacia otro lado. Cuando nuestra mente
se somete a lo que Dios, a su voluntad y todo, entonces nuestra mente va a ir cambiando, se va a ir siendo transformada por el poder del Evangelio. Por eso dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces nuestra mente va a entrar a una nueva fase, ¿sí? Donde se tiene que identificar quiénes somos. ¿Por medio de qué? Del fruto. No se trata de que nosotros demos fruto para ser cambiados, sino que como somos cambiados, damos fruto. No está en este orden. Das frutos para que dejes de ser pecador y salgas del mundo y tu mente cambie y te vayas al reino. No, es al revés. Estamos en el mundo, somos pecadores, nuestra mente se va transformando, vamos al reino de Cristo y entonces los cristianos damos fruto. Así es el orden. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a ver. El Evangelio y la condición de pecado en la humanidad es que para comprender bien el sentido, hermanos, este sentido de la transformación que ofrece el Evangelio, es necesario primero revisar el enfoque tradicional del pecado. ¿Cuál es el enfoque tradicional del pecado? ¿Sí? ¿Sí? Regularmente lo que dice es que la ley dice que, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de? Nada más díganme el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos. Segundo, no te harás imagen. Tercero, bueno, dígame el sexto. No matarás, no hurtarás, no esto, no lo otro. Esa es una serie de negaciones. Y no estoy diciendo que esté mal la ley, ¿eh? Estoy diciendo que así está escrito. Entonces, muchas veces hemos creído que el evangelio, bueno, este asunto del evangelio, de la transformación es dejar de hacer, no esto, no lo otro, no aquello. No, hermano, no se trata solo de dejar de hacer, sino se trata de ver lo que sí estamos haciendo. La ley, el cambio y la transformación por medio de la ley son puros negativos, pero en realidad tenemos que pensar qué bien estamos haciendo, porque, por ejemplo, dense cuenta, el primero, el segundo y el tercer mandamiento tienen que ver con Dios. No tengas dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces el asunto no es no, sino es decir, ¿cómo puedo bendecir a otros por medio de esto? Mi relación con Dios. Mi relación con Dios. El cuarto mandamiento tiene que ver con mi relación con mi reposo, con lo que soy yo internamente. Y el quinto, al décimo mandamiento, tiene que ver con el prójimo. No se trata de no hacerle mal al prójimo, sino cómo lo he bendecido. Primero, ¿cómo es mi relación con Dios? Segundo, ¿cómo es mi relación conmigo mismo a través de mi cuerpo, de mi descanso, de mi reposo? ¿Y cómo es mi relación con el otro? No se trata de no meterme con su esposa, sino cómo puedo bendecirlos a ellos. ¿Cómo puedo no robarle, sino cómo puedo bendecirlos a ellos? Eso se trata. De eso es el evangelio. La transformación viene ahí. Miren, los fariseos, lo que hacían los fariseos que ellos trataban de decir, yo no he pecado. Ellos no se preguntaban si qué hacían, sino que se preguntaban, ¿cuántos pecados evitaste hoy? Ah, pues hoy evité estos y estos, ¿sí? No, se trata de que nosotros nos preguntemos cuántas bendiciones o cuántos bienes o bendiciones hicimos hoy, generamos hoy en respuesta al amor de Dios. ¿Cuánto fruto? ¿Se da cuenta? ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Se acuerda del relato de Mateo capítulo 12, verso 9 al 24? Una miradita rápida para que ustedes lo recuerden ahorita, pero yo sé que usted lo va a leer en su casa y lo va a estudiar, va a sacar todos sus libros. Ajá. Aquí 12, 20, 12, 20, 12, 20, perdón, ya me equivoqué. ¿Qué es lo que dice 12, 9 al 14? Está hablando de lo que es el hombre de la mano seca, ¿se acuerdan? Mateo 12, 12, 9 al 14, que dicen así. Pasando de allí vino a una de la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en días de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo el día de reposo no le echa la mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano y él extendió y le fue restaurada y sanada como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruir el escándalo. Pero se dan cuenta, ¿sí? El asunto no era guardaste el sábado, sino cuánto bien hiciste. ¿Se debe guardar el sábado? Sí, claro, probablemente. Pero si tuve con la oportunidad de hacer el bien, ¿voy a hacer o no? No, porque tengo que guardar el sábado. Entonces nos vemos con aquellos levitas y aquel sacerdote y el levita dijo contra el buen samaritano. ¿Se da cuenta? Entonces, este es el asunto, ¿sí? Considerando eso, considerando, por
ejemplo, el mismo capítulo 12, ahora vean el verso 46 al 49, dice así la escritura, que mientras él aún hablaba, parte de la gente que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es tu madre y quiénes son tus hermanos? Y extendió su mano hacia Jesús. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí entonces considerando este pasaje, eh, el asunto es que Jesús conceptúa el discipulado como evitar hacer igual a conducta pasiva. Eso es lo que ve él. Lo que sí ve él es una conducta plenamente activa. No se trata de no hacer, sino se trata de hacer bendición. Ese fue el problema que tenían con los fariseos, que solo hacían una parte, la otra. Solo estaban de un lado y no del otro. Tenían que moverse hacia el otro. Y eran fariseos y conocían la palabra. Entonces, considerando todos esos pasajes, entonces vemos que necesitamos movernos. O sea, usted va a dar sus opiniones. ¿Sí? Y entonces hay que conceptualizar el pecado al estilo farisaico, que trae pasividad. Así muchos lo consideramos, una pasividad que aniquila la necesidad humana e impide la restauración. Por estar guardando determinados mandamientos, no hacemos el bien a los demás. Bajo esta misma óptica, ¿cómo deberíamos entender lo que dice Romanos 12:21? ¿Se acuerdan? Se lo leo rápidamente. Romanos 12:21 dice de la siguiente manera. ¿Sí? Se lo leo así. Rápido en cuanto lo encuentre, claro. ¿Sí? 12:21. Así es. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Cómo lo podemos interpretar? Ese es tu trabajo. Yo ya más o menos le di la idea, ¿sí? Ya está. En este resumen usted puede decir que entendió que se trata no de no hacer el mal, sino más bien de hacer el bien. Usted tiene que dejar de hacer el mal, eso es indudable, pero nos preocupamos a veces tanto por eso que no hacemos el bien. ¿Cómo puede vencer el mal? Haga el bien, haga el bien. Muchos nos dicen, ay, hermanos, que ustedes les prohíben, a ustedes les prohíben en su iglesia fumar, bailar y tomar. Y pues simplemente le decimos, no prohíben. ¿Quién no lo ha dicho eso? Pero tenemos que demostrarle por qué no lo hacemos. No se trata nada más de no hacer esto, sino se trata de decir, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, lo hacemos simple y sencillamente porque nosotros tenemos cosas mucho más excelsas y sublimes que hacer, como hacerle el bien a los demás. Hacer el bien para aniquilar o reducir el mal. Eso es lo más importante aquí. Ahora, sabiendo esto, entonces vemos que el Evangelio, en el punto número 2, vamos a ver que el Evangelio y la posibilidad de integrarse al plan de Dios es esto. El Evangelio no ha llegado para producir mejores fariseos, sino para que fructifiquen los verdaderos discípulos. Pero los discípulos deben deben modificar su esquema mental, no deben caer en los mismos vicios legalistas. Y eso, mis hermanos, en las redes sociales se ve muchísimo. Y muchos nos juzgan a nosotros, e incluso a mí me han bombardeado, no tienen idea. Hay gente que llega y casi me tilda de lo peor, porque, hermanos, el asunto no es nada más dejar de hacer, sino es que cambiar nuestra mente, hay que transformarla, transformar por el medio de la palabra. Y no es que seamos más legalistas. Y fíjese, porque Jesús dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pareciera ser que la palabra dice que tenemos que dejar de hacer más que lo que ellos dejaban de hacer, sino que él decía, justicia es estar en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y el que está en Cristo, da fruto. Ese es el verdadero discípulo, dar frutos, dar frutos. Entonces, el verdadero discípulo en realidad cambia su esquema mental. ¿Para qué? Para dejar de estar aprisionado por dejar de hacer y dedicarse a hacer el bien, a bendecir a otros. Ese es el reto, eso es lo que dice. Eso es un reto para nosotros, de una correcta comprensión de lo que es el reino. El reino de Dios, el proyecto de Dios, entonces, hermanos, este reino de Dios es para bendecir, para hacer el bien. Fíjense bien lo que le voy a decir. Mateo capítulo 24, 25, no lo recuerdo, usted lo busca ahorita. Las ovejas, unas a su derecha y otras a su izquierda. ¿Qué le dice a las de la derecha? Venid benditos de mi Padre, da el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué?
Y le dice, ¿por qué? Usted preguntes, ¿acaso les dice, porque guardaron el sábado, porque no adulteraron, porque no robaron, porque no? ¿Qué les dice? La base de su juicio en ese momento va a ser, porque me hicieron el bien. ¿Tuve hambre? Pues sed, ¿verdad? Entonces, este es el asunto, hermanos, hacer el bien. De eso se trata, así se transforma la mente de las personas. Hay que cambiar esa mentalidad de no solo dejar de hacer, sino además hacer, que eso es lo que hacían los fariseos. Solo pensaban en dejar de hacer, solo pensaban en eso. Entonces debemos entenderlo de esa manera. El proyecto de Dios de eso se trata. Miren, aunque el principio que parezca contradictorio es que debemos clarificar que el interés de Dios no es llamarnos a ser buenos, parece contradictorio ni convocar a los que se creen buenos. El verdadero interés de Dios es llamar a pecadores a arrepentir. El verdadero interés, entonces, ese es, y es radical, ¿eh? Pecadores a arrepentimiento, es decir, llamar a todo ser humano a una conversión total, radical. Si no fuera así, entonces todo ser humano estaría perdido. Entonces, solo se habría reformado la religión. Todo el ritualismo, los mandamientos, se había sido, nada más se habían reformado, pero no, era el asunto, era transformar nuestra humanidad caída, pues fue lo que perdimos, eso fue lo que perdimos, la humanidad se cayó, se perdió, se corrompió, se volvió egoísta, indiferente, indolente, soberbia, autoritaria y violenta. Considere entonces las palabras de Jesús en Mateo 23, que es lo que dice Mateo 23, dice así. Así también vosotros por fuera, perdón, 23, 28, por fuera a la verdad os mostráis justos a los, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estábamos escuchando la conferencia de hermano Ausencio Arroyo hace un rato, porque hoy estoy grabando y hoy es jueves, y estábamos viendo, realmente tiene mucha razón cuando el hermano dice que a veces lo que hacemos, y también la escuela lo dice, también la escuela sabática lo dice, que parecemos, las redes sociales, por ejemplo, pintamos una figura de lo que yo quiero que ustedes vean, de lo que yo quiero que ustedes crean en mí. Entonces, por eso subo reflexiones, oraciones, palabra de Dios. Entonces, ay, el hermano es bien espiritual. Hasta me piden orar por ellos, etcétera. Porque esa es tal vez la figura que yo quise dar. Pero el asunto no es ahí. El asunto es si yo bendigo a la gente. Si estoy bendiciendo a la gente con mi vida. Porque no tiene caso que yo suba cosas bondadosas y en mi casa me agarre a, bueno, que mi mujer me da los sartenazos, pero que yo la agrediera. Entonces vemos cómo, entonces, este asunto es de transformar nuestra mente, es de cambiar nosotros para dar frutos, frutos de bendición para otros, en nuestra casa y fuera de ella, en la iglesia y fuera de ella. Dar frutos de bendición. En eso se trata el asunto, ¿sí? No nada más de tratar de ser más bueno. No porque sea pastor o ministro, ya soy mejor. Soy mejor cuando mis frutos demuestran que soy un hijo de Dios. Y ese es al principio, le digo, lo que parecería contradictorio. Dios no nos llama a ser buenos. Dios nos llama a ser del reino. Es decir, nos llama a todos seres humanos a una conversión total, una conversión radical. ¿Sí? Eso es lo que trata, cambiar y dejar todos esos asuntos de indolencia, de verdad. Ahora, si es así, entonces, hermanos, punto 3 dice que el discipulado como encarnación del reino en analogía con la encarnación de Jesús. En el trimestre anterior nosotros vimos cómo Jesús se encarnó para cumplir la voluntad de Dios y propiciar así la redención de todo el ser humano. La tarea de nosotros como discípulos no es diferente, hermanos. Nuestra tarea, nuestra transformación cuenta si ésta se adhiere a un proyecto de amor, o perdón, a un proyecto mayor. Dicho proyecto, ¿sabe cuál es? Es el reino. Es el reino. ¿Sí? Y la persona no se traslada a una burbuja y ahí se encierra. No, hermano, se sigue en el mundo, pero se lanza al mundo, pero ya no como antes, con esta mentalidad, sino se lanza al mundo con esta mentalidad, ¿sí? Con esta. Y esto es lo que hace que influya para que más gente, entonces, como dice, yo no he llamado a justos, sino los he llamado a pecadores a que se vayan al arrepentimiento total. Ese es el trabajo. Por eso nos dice que somos discípulos, porque los discípulos no solamente se trata de dejar de hacer,
sino hacer frutos de bendición que lleven a más gente hacia el reino. Y eso se repite, es un ciclo. Y vamos por ellos, y vamos por ellos, y vamos por ellos, y vamos por ellos. Este es lo que es el reino, ¿sí? Eso es como actúa un embajador del reino. Primera de Corintios 3, 5 al 9, dice, vean cuál es el proyecto de Dios, cómo se visualiza el asunto de los cristianos, bueno, de lo que es la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3, 5 al 9, dice así, miren, ¿qué pues es Pablo? Perdón, Primera de Corintios 3, estoy bien. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores de Dios, servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno concedió en el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, esto está precioso porque viene a ratificar lo que les digo. Nosotros somos parte del reino, pero nosotros no traemos a la gente por nuestra fuerza, porque somos bonitos o porque estamos ante frutos, los trae Dios. Lo único que hace es que a nosotros, colaboradores, nos hace ir a llamarlos para que estos reciban a Dios, no nos reciban a nosotros, porque si no, entonces estaríamos aquí. ¿Entiendes? Nosotros somos llamados para que estos vayan aquí. Y al igual que nosotros, ellos vengan acá y lleven a otros para allá. Y así se ha manejado la iglesia desde el principio, desde el primer siglo. Así se ha manejado. La gente veía el ejemplo de ellos y decían, wow, mira cuántos se aman. Uno de los historiadores, creo que era Pablo Josefo, o no me acuerdo cuál. Pero decía, mira, le decía a la gente, mira cuántos se aman estos. Estos se aman de verdad. Así dirán de nosotros en la iglesia. Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Entonces aquí vamos a este papel del proyecto de Dios. Entonces, sobre ese pasaje que acabamos de leer, ¿qué significa entonces puede tener ser colaboradores de Dios? Ya lo dijimos, ¿verdad? Somos gente que está llevando a otros al reino. ¿Sí? Entonces, ser colaboradores de Dios no solamente es reunirse cada semana, cantar y orar, y con ello sentirnos plenamente satisfechos de ser colaboradores en la ejecución del gran proyecto. No, no, eso nos llena, eso nos alegra y eso nos importa y además nos nutre lo que es el conocimiento, pero ser transformados es hacemos el bien a otros. Una de las cosas que siempre hemos visto en los concilios es que el número de bautizados no corresponde al número que debería de tener la iglesia en bautizados. Estamos creciendo bien poquito, 8, 10% al año. Muy poco, ¿no? Deberíamos crecer al doble. Si hoy somos 30,000, el próximo año deberíamos ser ¿cuántos? Entonces, ese es un asunto que nosotros tenemos que manejar, pero ¿cómo? Hasta que cambiemos nuestra vida. De dejar de hacer para empezar a hacer. Y entonces este hacer hará que mucha gente, pecadores sobre todo, digan, wow, sí, yo quiero lo que tú tienes. Entonces vaya al reino. Que no se quede en no hacer, sino se trata de una cosa importante. Nosotros siempre predicábamos y decíamos, ay, no, hermano, lo que decíamos, si usted tiene que ser cristiano, ¿cómo? Deje sus ídolos y deje de comer carne de puerquito. No se trata solo de eso. Si hay que dejar ídolos, si hay que dejar de comer carne de puerco, eso es indudable. Pero lo que hay que hacer es nosotros, a través del fruto, bendecirlos para que ellos entonces vayan allá y transformando su mente lleguen al reino. ¿Se acuerdan de Mateo, verdad? Mateo 6. Venga tu reino, sea hecho tu voluntad. Que venga su reino. Su reino involucra todo lo que es el reino. Ahora, revisando entonces Romanos 12:2, ¿se acuerda usted del pasaje el verso que tiene al principio? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, conforme a ese texto, hermanos, entonces vamos a dividir ese pasaje en tres partes. Por favor, ponga su Biblia ahí y mire, la primera parte del texto voy a ir por mi borrador. Esperen, aquí lo tengo, borrador. No se me vaya, aquí estoy. Aquí está mi borrador. Entonces, vamos a dividir el pasaje. Porque me falta un poquito aquí. Vamos a dividir este pasaje de Romanos 12:2. ¿Ya lo tiene usted? Mire, primero, dice, se trata de no conformarse con
conformar. La primera parte es conformar. Espero que se vea porque está pues mi computador está bueno, pero bueno, no conformar, vamos a ponerle conformarse. La primera parte es no conformarse a este siglo. Quiere decir, o significa que nos conformamos a lo que el mundo tiene, lo que se mueve el mundo. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que entender. Dice la segunda, sino transformarse. Y vamos a ese proceso, como he explicado de las mariposas, ¿no? Conformarse, sino transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiemos aquí para que entonces cambie nuestra vida, nuestras acciones. Y así entonces vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Ese es el asunto. Este pasaje se trata de eso. Vamos a no conformarnos, no conformarnos. Escuché una vez un ejemplo de un hermano que decía, conformarse es, porque hay unas versiones que dicen, no se adapten a esto. Usted hace una gelatina, que yo me imagino sabe hacer gelatina, si usted vierte el agua caliente, la grenetina y le pone lo que quiera ponerle, y entonces toda esa mezcla la vierte en un traste. La gelatina va a tomar la forma de ese traste, sea redondo, cuadrado, rectangular, triangular, el que usted le ponga, esa forma va a tener la gelatina. Eso es conformarse o eso es adaptarse. Entonces la Biblia nos llama a no adaptarnos a este molde, a este ciclo, a este molde. Entonces, si nos iban a poner gelatinas en un molde cuadrado, nos dice no, no se adapta, sino transformarse. ¿Sí? Transformarse. Y una vez que se transforma y tiene este nuevo molde, se va a comprobar. Aquí está. Ahora sí, ahora sí, ya. Ese es exactamente lo que dice Romanos 12. Ahora, vean lo que dice Romanos 4, 17 al 32. Este está interesantísimo porque este pasaje vamos a ver algunas cosas que realmente necesitamos mucho, mucho entender y saber. Efesios 4, 17 al 32, perdón. Dice así, escúchenlo. 4, 17 al 32 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, escúchelo bien, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Primera parte, ¿sí? ¿Cómo se mueve el hombre en el mundo? Así. Dice la escritura que andan en la vanidad de su mente, el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios, ignorantes, duros de corazón, insensibles y lascivos. Esa es la como se mueve el ser humano, el hombre. Entonces vemos dos opciones que nos presenta la escritura. La escritura en este pasaje nos dice cómo es la vieja humanidad, el viejo hombre, o la vieja humanidad. Vamos a ponerle el viejo hombre. Y, y ya vimos las cuestiones. Ahora vamos a ver cómo debemos verse el nuevo hombre. Entonces el nuevo hombre tiene que hacer dos cosas. El nuevo hombre tiene que hacer dos cosas. Es dejar de hacer, que es lo que vimos al principio. Si solo nos quedamos aquí, entonces nos volvemos fariseos. Pero sí hay que dejar de hacer y empezar a hacer o hacer. Esto es lo que también tiene que hacer. Es lo que tiene que suceder en el mundo. Escuche la palabra se lo va a decir. Me quedé en el 20, en el 19. Ahora 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Cómo? Lascivia, lo que habíamos dicho,
entendimiento entenebrecido, alejados de Dios, la vanidad de nuestra mente, ignorantes, duros de corazón, insensibles, etcétera. Todo esto es lo que hace el viejo hombre. El nuevo hombre, hermanos, para empezar, no aprendieron así de Cristo. Si la verdad la habéis oído y habéis sido de él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, este, con este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, añádale ahí, deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Deja de hacer esto? ¿Dejar de hacer? Sí. Fíjense, renovaos el espíritu de vuestra y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, primero hay que dejar de hacer, ¿qué? Mentir. Hay que dejar de, ¿qué hermanos? El texto. ¿Cómo lo dices? Este, Dejar la mentira, creados según la justicia y la verdad de la verdad, por lo cual es echando la mentira, hablando con verdad, somos miembros los unos de los otros, así siendo sinceros. Airaos, pero no pecáis. Tenemos derecho a enojarnos, pero no a vengarnos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No demos lugar al diablo. Es dejar de hacer, dejar de enojar, dejar de mentir, dejar de engañar, etc. El dejar de robar, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una palabra que salga de vuestra boca, sino que sea la, la buena para para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quitémonos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Y escuche bien, ahora, ser benignos con otros, misericordiosos, perdonándonos como también Dios nos perdonó a nosotros. Ahí está lo que dejar de hacer. Ahí está lo que es la vieja humanidad y la nueva humanidad. Las características de la vida pecaminosa, no importa, hermanos, si somos cristianos, ¿no? Si ya vamos a la iglesia, no está hablando de pecadores. Está hablando de hombres no transformados ni renovados. Y que hay muchos, incluso en la iglesia. Ese hombre, ya sea pecador, ya sea que está en la iglesia, que dice que ya va y que ya conoce, tiene que dejar todas esas cosas. O sea, usted analícelo y ese sábado véalo. Y ya va a ser su lista porque la tenemos allí. Acuérdese. Y la de verdad. Bueno, esa lista usted la va a ver. Ay, me sigo, mira, sí sigo siendo mi vieja humanidad. O ya está viviendo la nueva vida. Recuerda de 2 de Corintios 5:17, que todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, Efesios dice, despójense del viejo hombre y váyanse a vestir del nuevo hombre, que es, conforme a la voluntad de Dios, es bueno. ¿Va a dejar de hacer? Va a hacer. ¿Dejar de hacer qué? De mentir, de engañar, de robar, etcétera. ¿Y qué va a empezar a hacer? Benigno, misericordioso, perdonador, etcétera, etcétera. Y entonces aquí tenemos una pregunta, ¿cuál de las características señaladas se muestran con mayor vigor? Ya había hecho esta reflexión en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Usted, hágalo el sábado a su pastor, dígale, sinceramente, hermano, soy vieja humanidad. O sinceramente, ya siento una buena gloria a Dios. Muy bien, hermano, por lo tanto, ¿sí? Déjeme decirles, ¿qué es renovarse? Renovarse es renacer, es ser alguien diferente, es generar cambios profundos en el ser. Renovarse también es pensar nuevo, es reinventarse, es refrescar la visión, es revivir la imaginación. Renovarse es tomar fuerza, es rehacer el camino, es irte a los nuevos desafíos, es arribar a otros horizontes. Renovarse es abandonar lo que no funciona, es convertir las necesidades y limitaciones en escalones para mejorar. Renovarse también es releer, reinterpretar, es proyección, es ingenio, es innovación, es cambio radical. Sigamos creciendo como discípulos amados. Renovémonos cada día en el poder del Espíritu. Qué gusto estar con ustedes. Qué alegría compartir esta palabra de bendición que será para cada uno de nosotros para este próximo
día del reposo, el Shabbat, el sábado. Hermanos, encantadísimo de estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Paz a ustedes.